vamos a entrar en el análisis de los temas nacionales, porque como dijo el ingeniero, hay cosas interesantes hoy en materia política. Hoy será postulado por el partido en Movimiento Otro Camino, Ricardo Lomana, a la presidencia de la República. Recordemos que hay unas fechas límites dadas por el Tribunal Electoral para los partidos con menos adherentes que no van a tener que ir a realizar primarias. Sin embargo, para postulación de sus candidatos a presidente tienen también una fecha límite, así lo ha dado a conocer el Tribunal Electoral. Ya le respira, dice en las orejas, la profesora Maribel Gordón al abogado Paco Carreira en tema de recolección de firmas. Ya está prácticamente a menos de 600 firmas de alcanzarlos. Así es, José Luis. Bueno, aquí continuamos con los temas nacionales. Luego de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, un comunicado que a mi consideración no aportaba nada nuevo al debate. También en medio de la renuncia a su postulación como candidato a alcalde del actual diputado Elías Vigil por el partido panameñista. Eso deja el camino libre al actual representante de la comuna de Don Bosco, del corregimiento de Don Bosco, conocido como Willy Bermúdez, y sería el candidato prácticamente oficial a la alcaldía de Panamá por el partido panameñista. Solamente tendríamos que esperar que culmine este proceso electoral interno del partido. En un momento en el que ya estamos a pocas semanas de las elecciones primarias del 4 de julio del partido realizando metas, el 11 de junio el Partido Revolucionario Democrático, el 9 de julio Cambio Democrático y el 23 de julio el panameñismo, mientras que el 31 de julio es el día final para la recolección de firmas para los candidatos en libre postulación, en donde todavía seguimos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia para conocer si van a poder correr todos los candidatos que lograran el mínimo de firmas o los 3 candidatos que lleguen con mayor cantidad de firmas, en donde vemos ya a la profesora Maribel Gordón logrando meterse en esta disputa interesante. Están menos de 600 firmas del candidato Francisco Carreira, pero a menos de 1.800 firmas del del segundo lugar, que es el candidato Melitón Arrocha. Ingeniero, buenos días. Oiga, tenga en mente esto que acaba de leer Sarey, porque este es el calendario que nos va a llevar a nosotros hasta el 31 de julio. Es decir, el calendario de los partidos, de los 4 grandes partidos en términos de inscripción. Cuando yo hablo de grande, me refiero fundamentalmente al número de adherentes, no desprecio con ellos ninguno de los partidos que tengan menos. Lo que pasa es que electoralmente, partidos grandes son aquellos que tienen más de 100.000. Más de 100.000. Y cuya decisión para escoger candidatos está determinado por primarias y los otros por los mecanismos que establecen sus respectivos estatutos. Internas. Por ejemplo, el país tiene que presentar su postulación el 18 al 20 de este mes. Sí, pero tiene un calendario. Tiene un calendario, exacto. Pero están determinados por lo que dice la ley electoral y por lo que dicen sus estatutos. Correcto. Los otros grandes partidos, y esto tiene que tener en la mente usted, ¿por qué es importante? Porque se van a postular candidatos presidenciales, los partidos pequeños sí, pero también existe una alta posibilidad de que vaya y se constituyan alianzas electorales. Esas alianzas electorales tienen que ser constituidas antes de septiembre, de finalizado septiembre, tienen hasta septiembre. Y va a haber conversaciones entre los partidos grandes y entre los partidos pequeños y entre los independientes. Bueno, ya existen esas conversaciones actualmente. Va a haber, y esas conversaciones ahora son de carácter preliminar, pero se van a acelerar en el momento en que pasen algunas cosas. Por ejemplo, ingeniero, antes que vaya a ese, la presidencia de Ecuador ha enviado un comunicado de último momento, ya lo tenemos para compartir con ustedes, enviado por el presidente Guillermo Lasso Mendoza. En su constitución decreta lo siguiente: disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador.
Artículo 2 dice, notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador. Notifíquese también a la Asamblea Nacional la terminación del pleno derecho, los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Adicionalmente, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Esta disolución no otorga a las y a los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este decreto entra en vigencia inmediatamente a partir de su suscripción sin perjuicio de publicaciones en el registro oficial dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, 17 de mayo. Fíjese las opciones que van a salir ahí. Esta es una decisión que él tomó después que intervino y ha tenido que mirar las votaciones. Yo les digo a ustedes que la votación para escoger la actual directiva había habido 93 votos, lo que daba casi certeza de que habían los votos suficientes para destituirlo. ¿Qué pasa ahora? Esta es una decisión del presidente de muerte cruzada tomada tardíamente. Desesperadamente. Por la crisis. Tardíamente. Vamos a darle el beneficio de la duda porque todavía él es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Pero ¿cuál es el problema ahora? ¿Qué pasa si la Asamblea dice que no va a aceptar esto? Aquí el papel trascendental La lo Fuerza va a jugar Armada. exactamente el Ejército de Ecuador. Igual que pasó en Perú. En Perú. La crisis se definió no políticamente. La crisis la definió el respaldo que las Fuerzas Armadas le dieron a la salida constitucional que le dio la Asamblea al designar como presidenta a la vicepresidenta. Acá, en la muerte cruzada, el presidente queda en ejercicio del poder por los próximos 4 meses y ejerce el poder determinado por decretos de gabinete. La Asamblea queda desaparecida, pero Ecuador está en medio de una crisis de seguridad enorme. Sí. ¿A quién favorece esta ruptura del poder? Al crimen organizado, sin lugar a dudas. A todo lo que es ilegal. Sí. Y además fortalece el correísmo y los sectores más radicales que van a ir en contra del presidente, que no tiene mayoría y que además tiene una muy mala imagen. Sí. Por eso es mejor en las democracias que los presidentes terminen sus periodos. Una de las crisis más grandes que tiene Perú es la facilidad con que tú puedes tumbar presidente. Acá quedó demostrado. Él lo tomó tardíamente, sí, porque él no debió ir ayer. Pero me imagino que la contabilidad que tienen internamente... Estaba apostando al cabildeo interno dentro de los parlamentos. Y además fue denunciado por los diputados, sí, de que estaba comprando diputados. Porque dice que no se dio un diálogo al que él aspiraba a tener, entonces hay que ver que tuvo algún tipo de conversación previa. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Cuando él llegó al poder, y fíjese que yo tengo una muy buena opinión del presidente Guillermo Lasso, que es un hombre de una gran capacidad intelectual, un gran profesional, un banquero exitoso. Pero cuando llegó al poder, la socialdemocracia ecuatoriana le propuso a él y logró un acuerdo con la Asamblea para tener mayoría y gobernar. Él la rechazó y cometió el primer gran error, porque entonces se echó la Asamblea en contra. ¿Qué es lo que no han entendido las sociedades, como por ejemplo nuestro país? Porque tenemos muchas cosas que cuestionarle a nuestra Asamblea de Diputados, pero la gobernabilidad que nos brinda en muchas ocasiones estos pactos, estos acuerdos parlamentarios son los que permiten que el país camine, avance en todas sus metodologías legislativas. Pero además de esto, aquí hay una gran diferencia. En el caso del presidente Pedro Castillo del Perú, él estaba siendo juzgado por falta de gobernabilidad, porque no entendía lo que estaba haciendo en la presidencia de la República. No había un rumbo fijo para el Perú. En el caso del presidente Lasso es por supuestos actos de corrupción mediante algunas contrataciones de alquileres de buques para el tema de petróleo. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Va a escoger el ejército a
al Parlamento, va a escoger el ejército apoyar al presidente Guillermo Lasso para poder terminar con esta muerte cruzada. Recordemos también que ayer algunos legisladores del Ecuador declaraban que de disolverse la asamblea, no iban a atender a ese llamado. Entramos en un suspenso importante para nuestro... La muerte cruzada está prevista en la Constitución de la República de Ecuador. O sea, lo que el presidente ha hecho es constitucional. El problema es si tiene la capacidad política, por la baja legitimidad que tiene, no legalidad, legitimidad que tiene en el ejercicio de un poder que ha venido erosionándose en los últimos, él no me lleva 2 años de presidente. Entonces ahora culmina su periodo, porque va a culminar, él cierra la asamblea, llama a elecciones y en 4 meses se va. ¿Qué va a pasar en los mercados? Recuerde que es un país dolarizado. Recuerde que le acabamos de hablar de la crisis que está en desarrollo en los Estados Unidos. Mercados que Ecuador ha estado duramente golpeado en los últimos días, según los mercados de valores y las empresas que ellos tienen en los mismos. Y recuerde que Ecuador es un comprador neto de la República de Panamá. Por eso a nosotros nos interesa Ecuador. Ecuador pasa su banano por Panamá. Ecuador hace comercio con nosotros. A nosotros nos interesa la estabilidad. El problema ahora que se le va a presentar al presidente es que las Fuerzas Armadas, un poder que no está llamado a ser deliberante, asume el poder deliberante. Y eso ocurrió en Perú, eso ocurrió con Bolsonaro, que llenó de los puestos más importantes, el 60% de los puestos civiles en Perú, en Brasil estaban llenos por militares. Entonces, esto es lo que está pasando en Venezuela. El poder militar, coadyuvado con un poder civil corrupto, produce una corrupción absoluta. Bueno, pasó aquí también en Panamá, en el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando muchos uniformados, pues no los podemos llamar militares, pues nosotros no tenemos un ejército, se tomaron posiciones internas tanto de los ministerios como del órgano judicial, como del Ministerio Público. O sea, hemos visto cómo algunos presidentes en su inexperiencia política se toman a los uniformados para ser parte de las instituciones públicas, para ejercer algún tipo de control. Lo importante, José Luis Saré, es que todos nosotros, los panameños, hagamos una reflexión sobre lo que está pasando en nuestro hermano país. Por eso nosotros le tenemos un segmento que usted no ve en otros medios. Esta discusión no la hacemos nosotros por el novismo intelectual. Lo hacemos porque si hay un momento de la historia de la humanidad en donde uno tiene que estar consciente del papel que juega en el mundo, es este. Panamá, lo sepamos o no lo sepamos, y es mejor que lo sepamos, es un jugador de primer orden en la nueva geopolítica del mundo. Lo es. No importa nuestra pequeñez territorial, nuestra pequeñez poblacional, porque nosotros somos la comunicación entre los 2 grandes océanos. Y además somos el país más estable de la región. Y fíjese que qué lección debemos obtener de Ecuador. Durante esta semana he estado dándole seguimiento a todos los medios de comunicación. Y con una desparpajo entendemos lo que queremos entender para defender a quien queremos defender. Fíjense las campañas que se están montando con respecto a la utilización de bienes para manejos de los gobiernos locales. Y mire la experiencia global. En el mundo, ¿cuáles son los países mejor desarrollados? Los países que tienen los gobiernos locales más fuertes. ¿Cuál es uno de los principales problemas de la República de Panamá? El grado de centralización que existe en este país. Y entonces queremos utilizar información con el objetivo fundamental de pegarle a quien consideramos el adversario político. Y entonces, ¿qué hacemos? En vez de presentar a la gente las alternativas de lo que se debe vivir el país, lo que estamos promoviendo es el ataque personal, la descalificación, la desinformación, las noticias falsas, las noticias medio verdades que siguen siendo. La verdad tiene una ventaja, que la verdad es una estructura orgánica, no tiene pedacitos de verdad.
Pero ¿cuándo pasa eso, ingeniero? Eso pasa cuando la cancha del contrario nosotros la dejamos vacía. Si nosotros no ocupamos nuestro espacio, en este caso los espacios comunicacionales, simplemente la verdad absoluta va a ser la del contrario. Tienen que salir a explicar. Esto es un caso que se puede explicar sencillo. Lo que pasa es que aquí a los panameños, y sobre todo a la clase media baja, estamos acostumbrados a hablarle de estas cifras millonarias. Pero cuando nosotros entramos a la individualización de cada una de esas cifras, nos damos cuenta que son irrisorias, son mínimas, mínimas para atender esas necesidades, como usted muy bien lo dice, de cada una de esos corregimientos, las necesidades de la gente. ¿Cuáles son las necesidades que se tratan en las juntas comunales? Son cosas que no han salido a explicarse, pero que desde que dejamos ese espacio vacío, la verdad parece ser absoluta. ¿De quién? Del contrario. Yo estoy preparando un informe desde ayer, y con la información que voy, sobre todo este ataque al poder local. Y mañana voy a tener una información más completa con todo lo que tengo en las manos hoy. Pero prestémosles atención a la corriente de crisis simultánea que está dándose en nuestra América. Lo que acaba de hacer el presidente Lasso constituye un aldabonazo que está ocurriendo o a punto de ocurrir en Bolivia, en donde la gente hace fila, estimados televidentes, y no le estoy hablando exageraciones, para poder conseguir dólares. O la crisis de Argentina, que no hay ningún partido solo que pueda resolver ese problema, ni el peronismo, ni la gente de Macri, ni los independientes. Ya no quieren ser presidentes. Si la nación no se une para enfrentar el grave problema, ahí va a haber un caos. Y en estas crisis lo que podemos visualizar son los distintos actores. En el caso de Bolivia, el actor principal va a ser la población, con esta expropiación del sistema de capitales individuales de la gente por parte del gobierno de Luis Arce. Porque eso se recurre entonces a mecanismos que no entienden y no encajan con el modelo de economía que tiene el país. Entonces lo que hace es este criterio de que el populismo de la izquierda puede hacernos a todos pobres y entonces nos volvemos todos pobres y ese es el mejor país. No. Esta crisis que usted está viendo en ciernes, le hemos venido advirtiendo a nuestra nación que Colombia va por el mismo rumbo. Es cuestión de meses que esto se derrumbe. Nosotros vamos a un proceso electoral. Lo más que podemos hacer por este país es informar las cosas con objetividad y dejarnos de la militancia política de los intereses de los más poderosos. Yo les decía en una conferencia que me invitaron, que nosotros aquí en este canal tenemos más libertad que nadie. Porque yo no recuerdo que René Martínez me haya llamado a mí para que yo piense como él quiere que yo piense. No, en lo absoluto. Y el día que lo haga hasta que llegamos. Pues. ¿Por qué le planteo esto? Porque la libertad de expresión tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es con los que nos están escuchando. No tomemos a la ligera esta crisis. No se ponga a favor o en contra de Lasso. Entendamos la crisis, por qué llegó y cuán cerca está de nosotros. Ser un poco más crítico el manejo objetivo. Entendamos la crisis que se está generando en Colombia y el nivel de ojos cerrados que el presidente Petro y su ministro de Relaciones Exteriores tiene con respecto a nuestro país. Entendámoslos. Entendamos la crisis a lo que se enfrenta a los Estados Unidos. Y entendamos el papel que Panamá juega en el mundo. Hombre, acabamos de pasar la pandemia que nos enseñó tantas cosas. Y una de las lecciones que nuestra nación, nuestra clase empresarial, nuestro sistema bancario, nuestros trabajadores le dieron al mundo fue que jamás cerramos nuestro sistema financiero, nuestro sistema de canal ni nuestros puertos. Los puertos nunca. Al contrario, el sistema de comunicación marítima y de distribución de la mercancía que no tuvo ninguna afectación en el mundo fue el de Panamá. Y eso nos da a nosotros un valor estratégico. Claro que tenemos problemas. Es más, le puedo adelantar que el trabajo extraordinario que grupos panameños están haciendo para estabilizar
nuestro país con mejor imagen internacional, va a rendir beneficio en los próximos meses. ¿Qué le estamos pidiendo? Sensatez. Cuando tú veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y no es la barba, es la barda, porque se trata de las cercas de tuya. Cuando tú ves el fuego ahí al frente de tu vecino, échale agua a la tuya porque te va. Y fíjese que estamos enfrentando problemas. Sí, Panamá tiene muchos problemas, pero ningún país en la región latinoamericana, estimamos televidentes y radioescuchas, tiene el poder de salir de esta situación con mayor fuerza que nosotros. Pero eso no lo va a hacer un hombre o una mujer. Eso lo va a hacer un pueblo que requiere de cierto nivel de unidad, no de unanimidad, de cierta unidad de las fuerzas productivas que no se dieron en Ecuador, un país con una gran cantidad de riqueza. ¿Qué está haciendo el presidente Petro? Rompiendo las cadenas que producen riqueza. Ingeniero, a esto yo quiero sumarme a un llamado a la población, a un seguimiento de lo que está aconteciendo en el Ecuador, en donde se acaba por parte del presidente Lasso disolver la Asamblea de Diputados, en ese caso de legisladores. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto en los últimos años cómo se hace ese llamado permanente a cerremos la asamblea, aquellos que creen que con ese discurso se va a lograr una mayor democracia y mayor estabilidad en nuestro país. Veamos el caos que se va a formar en Ecuador con esta decisión, pero también que viene de una decisión de muerte cruzada. Recordemos que primero esto inicia con el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Miremos lo que va a acontecer, para entender la importancia de los parlamentos del Estado en los distintos países del mundo, para entender la importancia de la institucionalidad, para que nosotros podamos encaminarnos al fortalecimiento de nuestra democracia, democracia que tenemos los panameños que seguir defendiendo y que volver a ratificar en las elecciones en mayo del 2024, sea quien sea y una juventud, presidente de la República. Y ingeniero que ya debe estar viendo cosas más interesantes que simplemente seguir los comentarios que hay en las redes sociales, por ejemplo Twitter, que dan a entender tu posición, pero no te dejan pensar, y uno tiene que tener esa libertad. El problema es quienes están detrás de las por eso te cuentas. digo, pero los jóvenes y las personas siguen esos comentarios sin un criterio. Yo tengo un profundo aprecio por la juventud. Y como fui educador, me permite sentir que es en el mundo de los muchachos, de los jóvenes como tú y como tú, en la que está la fuerza necesaria para salir adelante y el talento. Pero fíjese, vuelva a lo de Ecuador. ¿Qué pasó en Perú? Cuando el presidente Castillo se sintió acorralado por los errores que había cometido, ¿qué hace? Disuelve el parlamento. Eso fue lo que hizo Castillo. ¿Y qué hizo la fuerza pública? Desconoció la decisión del presidente y reconoció la autoridad de la Asamblea. Porque ¿dónde está el poder popular? Está en la Asamblea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si las Fuerzas Armadas no hacen esto? Se hubiera producido el caos, más del que ya existe. ¿Qué le costó esto a Perú? Le ha costado enormidades, porque ¿quién sufre con todo esto? Los que tienen plata tienen dinero para comprar lo que sea. Los que no tenemos que ver qué hacemos para poner la mesa. Entonces, en estas crisis que estamos sumidos, y fíjense que esto va como una carrera de dominó, ¿no? Se han llevado a un presidente de centro derecha, se llevaron a un presidente. Ahora yo pregunto, ¿cuál será la posición del presidente de México hoy en la mañana? Para ser consecuente con su pensamiento. Podríamos ir haciendo una lectura de las últimas declaraciones del presidente López Obrador cuando se pone en contra del Perú, pero en la misma línea de Colombia. Tenemos que tener, como muy bien ha narrado en muchas ocasiones el ingeniero Blandón, tener cuidado, seguir esa línea, cómo está bajando Venezuela, Colombia, México, Bolivia, Brasil y Nicaragua. No nos olvidemos, y esta crisis que está viviendo Argentina, ahora Ecuador, el Perú. Entonces,
tenemos que tener cuidado y hacer nosotros la diferencia. Allí podemos entender entonces por qué Panamá ha sido invitado por los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué esta relación tan estrecha entre el gobierno de Estados Unidos y Panamá, en donde ellos están preocupados cuál es nuestra sostenibilidad? Y ahí podemos ver el reflejo de cuando Panamá sale a los mercados, esa aceptación importante que tenemos de nuestras empresas estatales. Yo tuve la oportunidad, le contaba, de tener una larga conversación, entrevista que yo hago siempre con el ministro de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Para nutrirnos de lo que está ocurriendo. Me decía él, que venía de reuniones internacionales, y viene de reuniones internacionales, que en América Latina los ministros de Economía de toda la región reconocen el esfuerzo de la República de Panamá, porque sus economías se encuentran en un desastre. Nosotros tenemos un nivel de manejo de la economía en medio de la crisis. Claro que hay una crisis de endeudamiento en el mundo. Decir que la relación deuda-PIB está incrementando, es una verdad para todo el mundo, no para nosotros nada más. Pero el manejo que nosotros hemos dado, el nivel de financiamiento con ahorro que estamos consiguiendo, es mayor de lo que teníamos. Entonces, ¿qué le quiero plantear con esto? Cuando hay crisis de esta naturaleza, lo primero que uno debe hacer es entender las cosas y no llevarse por tweet. No es que usted esté a favor del señor Guillermo Lasso, no, usted lo que debe entender qué fue lo que pasó allí, que no debe pasar en nuestro país. La interrupción de los procesos políticos democráticos constituyen un retroceso y tienen un precio. ¿Quién lo paga? El pobre. El pobre, los trabajadores, los muchachos jóvenes. Nosotros en Panamá tenemos una gran desventaja. Así como yo le doy la cifra de China, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con la juventud, junto a ustedes, es que nosotros no hemos montado en el carro del desarrollo, el tren del desarrollo, a nuestros jóvenes emprendedores. No lo hemos montado. Ni a los emprendedores ni a los no emprendedores. O sea, aquí lamentablemente nos hemos quedado rezagados. Y nos hemos quedado rezagados porque el problema no inicia cuando ya tienes 18 años o cuando ya eres un profesional. El problema inicia en la educación desde maternal. Cuando ya no se dan estas amplias tecnologías, seguimos con un sistema educativo ya antiguo. Yo tengo una profunda confianza en nuestro país. Y ojalá que cambie. Mira, obsérvalo bien, usted siéntase orgulloso de su nación. Nosotros en el año 68, después del golpe militar, el mundo estaba en una seria situación. Nosotros los panameños fuimos capaces, hoy Mario Galindo acepta esto que yo voy a decir, nosotros fuimos capaces de construir una propuesta política que pudo poner en manos panameñas el principal recurso estratégico de la nación, que era el canal. Antes, las fuerzas militares norteamericanas tenían a la nación de espaldas al mar. ¿Quién recibe el canal de Panamá? No son los torrijistas, lo recibe Mireya Moscoso. No, siempre han sido ¿Quién era el presidente de la Asamblea Legislativa en el momento en que Mireya Moscoso ejercía la presidencia? Un indígena. ¿Quién era el presidente del partido de oposición más importante? Martín Torrijos. Conociendo a Martín Torrijos, yo no creo que haya un mejor escenario que él hubiera pensado de la transición de ese diciembre, mediodía del 99, que ese. ¿Qué construimos nosotros durante todo este periodo con las administraciones de Mireya, de Martín, de Martinelli, de Varela y todo esto? Hemos construido el crecimiento sostenido más grande de la historia nacional. Nosotros estamos en competencia directa con Chile. Entonces, nosotros hoy tenemos una situación privilegiada. En medio de las dificultades que tenemos, ¿no? Yo no soy ajeno a los problemas de agua. Hoy le iba a hablar sobre el problema del agua, mañana le hablaré sobre el problema del agua, qué significa y el costo de la energía. Sí tenemos energía, pero usted está pagando más caro. Sí. Usted debe saber por qué está pagando más caro. Usted debe saber que debe ahorrar, pero no se lo estamos diciendo. Estamos más preocupados por pegarle a Yanivel Abrego. Estamos más preocupados por pegarle a Martinelli o por pegarle a Gaby Carrizo. Estamos menos preocupados
por el peligro. Y esto como un niño. Las naciones hay que cuidarlas. Si usted no cuida a un niño y lo deja caminar por la escalera, se puede caer. Entonces usted le tiene que tender la mano al niño para que baje la escalera. A los jóvenes, usted no le tiene que tender la mano para que suba la escalera y la baje. Usted lo tiene que subir al tren del desarrollo para que él opine, para que él participe de esto que estamos hablando.